Buenas tardes desde la Sociedad Española de Cardiología en la Casa del Corazón, donde esta tarde vamos a hacer un Cardio TV revisando lo que se ha presentado en diabetes en el último congreso de la American College of Cardiology en Washington, este último fin de semana. Y para ello tengo la suerte de contar con la presidenta del Grupo de Trabajo de Diabetes, con la doctora Almudena Castro, y que nos va a comentar qué estudios se han presentado y qué impacto han tenido, y luego haremos algún comentario sobre ellos, ¿no? Y creo que el primero de los estudios ha sido un estudio de vida real, ¿no? Además, un poco en símil con lo que ocurre con los anticoagulantes directos, ¿no? Últimamente. Sí, este estudio ha tenido bastante impacto, a pesar de que se presentó el último día del Congreso a última hora, pero es verdad que la sala estaba llena. Es un estudio que se llama CVD Real y es un estudio, como bien has dicho tú, de vida real, que lo que pretende es estudiar lo que pasa con los pacientes que toman ISGLT2 frente a los pacientes que toman otro tipo de antidiabéticos, fundamentalmente en cuanto a ingresos por insuficiencia cardíaca, muerte y, digamos, en los dos eventos combinados, ¿no? Entonces, bueno, llama un poco la atención, hace también un estudio sobre el porcentaje de cada fármaco de grupo que se usa. Pues se ve que en Estados Unidos, con diferencia, la canagliflozina, el ISGLT2 más prescrito, el que más se usa, y en Europa, dapagliflozina por encima de un 80%. Yo creo que primera cosa que a mí me llamó la atención en la sala es cómo el único que tiene un estudio de eventos cardiovasculares, que es el EMPA-REG, la empagliflozina, pues solamente se usa en un 6% en Europa, ¿no? La verdad que me llamó bastante la atención eso. Y ya pasando a los resultados, digamos que también son muy impactantes porque se calca casi el resultado del EMPA-REG, ¿no? Como siendo estudios diferentes en diferentes países, se repite en cada país el resultado y a su vez se solapa con los resultados del EMPA-REG. Primero, digamos, el objetivo primario, que era la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Si la veis en la gráfica de la diapositiva, se ve cómo la reducción de insuficiencia cardíaca es un 39% clavado al resultado de disminución de hospitalización de insuficiencia cardíaca del EMPA-REG, ¿no? También luego tenemos, en cuanto a la muerte se ve que se reduce en un 51%, es decir, el riesgo de muerte de los pacientes que toman ISGLT2, 51% reducido con respecto a pacientes que toman otros antidiabéticos. Y luego, por último, digamos que el riesgo combinado de muerte o de insuficiencia cardíaca, hospitalización por insuficiencia cardíaca, se reduce también en un 42% aproximadamente. Yo creo que, bueno, que es importante los resultados en cuanto a su implicación clínica, no solamente por el beneficio que hay de estos fármacos a nivel en pacientes con enfermedad cardiovascular, sino también lo que nos dice ese estudio, que el beneficio es incluso en pacientes sin enfermedad cardiovascular previa. Y yo creo que una cosa importante también que no he dicho es la cantidad, ¿no? El volumen de pacientes, son más de 350.000 pacientes, pues la mitad en cada rama, y yo creo que, bueno, aunque es un estudio de vida real con todas las pegas metodológicas que puede tener y las ventajas también, porque también tienen sus ventajas, creo que el volumen es tanta cantidad de personas que están incluidas en este estudio, que creo que las conclusiones son bastante apabullantes, ¿no? No sé cuál es tu opinión sobre esto. Bueno, la verdad que son datos impactantes, ¿no? Porque realmente uno esperaría un buen resultado con los niveles de SLG todo en vida real, porque realmente el EMPA-REG así lo demostró, pero verlo en tantísimos pacientes y con esos porcentajes de diferencia es realmente muy llamativo, ¿no? Además, también hay que pensar que también nos dan mucho los estudios de vida real, quizá al no ser ensayos randomizados, pues quizá en eficacia no serían lo que mejor podemos, pero sí en seguridad. Y cuando hay reducciones de mortalidad, lo que te está diciendo es que la balanza riesgo-beneficio de utilización de estos fármacos, que sabes que también pues alguna vez hay alguna pequeña reticencia a su utilización, claramente lo que nos está diciendo es que cuando utilizamos en una población muy importante no encontramos diferencia, aunque pueda tener los sesgos de selección de que obviamente se hayan utilizado en determinados tipos de pacientes, ¿no? A mí lo que me llama la atención también, además, es lo que has comentado previamente de la poca utilización que hay con empagliflozina, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Porque que sea tanto DAPA como Cana. Cana quizás podría tener una explicación por el tema de que es americana, ¿no? De origen, ¿no? Pero quizás lo de empagliflozina nos sorprende a todos porque tenemos un estudio, ¿no? ¿Tú por qué lo piensas que puede ocurrir? Hombre, yo también pienso que la DAPA se posicionó antes, y como son pacientes que no son pacientes con enfermedad cardiovascular, pues probablemente aquí la DAPA pues se ha posicionado antes que en los pacientes con enfermedad cardiovascular, ¿no? Puede ser esa la explicación, ¿no? Pero desde luego sorprende. Y luego también una cosa que me ha sorprendido es que estos pacientes no tienen enfermedad cardiovascular, sin embargo desarrollan insuficiencia cardíaca, ¿no? Desarrollan insuficiencia cardíaca, lo que apoya más lo de la miocardiopatía diabética, y si vamos al EMPA-REG otra vez, por no ser pesada, pero realmente la disminución de la insuficiencia cardíaca en el EMPA-REG también es en los mismos pacientes, son los que previamente no la tenían, ¿no?
Sí, yo creo que este estudio además te genera hipótesis, ¿no? Que es lo que permiten estos estudios también. Y uno de ellos, hipótesis que ya a lo mejor teníamos ya planteadas, ¿no? Uno de ellos es precisamente que el beneficio en el paciente diabético a nivel cardiovascular en la reducción de insuficiencia cardíaca no tiene que ser en pacientes con insuficiencia cardíaca, sino en pacientes con afectación miocárdica por diabetes, que es algo que todavía es difícil de precisar con las técnicas diagnósticas que tenemos en la actualidad. Pero que sí parece que cuando lo aplicamos a determinados pacientes ocurre. Esa es la primera. Y la segunda, que quizás todavía es más importante, es que el perfil de este tipo de población es más la del Dicler que la del Emparrec, lo cual también es una buena noticia, porque todos nos apetece pensar que con este tipo de fármacos no solo vamos a tener que tratar al paciente ya que tiene enfermedad cardiovascular avanzada, que tiene problemas cardiovasculares, sino el paciente en el que todavía no la ha desarrollado, al menos clínicamente, y que podemos prevenir eventos previamente. Yo creo que cuando este estudio, lo que te hace todavía desear más que tengamos estudios como el CANVAS y el Dicler, que los tendremos próximamente, para ver en estudios randomizados qué papel tienen estos fármacos y si se confirman los datos tan buenos de Emparrec, ¿no? Con respecto a ese estudio, vamos ahora a la diapositiva, también se presentó un subestudio del Emparrec, que también comentamos allí sobre cuál es la causa de la disminución de la muerte, ¿no? de la mortalidad en el Emparrec, y se vio, como veis en la gráfica, cómo la disminución de la muerte fundamentalmente es a expensas de la muerte por insuficiencia cardíaca, ¿no? Refuerza más todavía esto que estamos hablando, ¿no? Sí, ya sabíamos que en Emparrec no había reducción del ictus o del infarto, que fundamentalmente había reducción de mortalidad cardiovascular y fundamentalmente por insuficiencia cardíaca y algo por muerte súbita. Este es, digamos, su estudio de Emparrec, lo que todavía nos pone más claro es que es fundamentalmente por insuficiencia cardíaca, algo por muerte súbita, aunque no sale significativo, y por otras causas no bien aclaradas de muerte cardiovascular. Entonces yo creo que realmente lo que está claro es que algo ocurre con los SGLT2 en la prevención de la insuficiencia cardíaca, incluso en la reducción de mortalidad en los pacientes que son diabéticos. Y lo que nos, apoyando en el estudio anterior, sobre todo muy interesante, es que sobre todo incluso en pacientes que todavía no han llegado a desarrollar pues enfermedad cardiológica como puede ser un infarto, ¿no? Es decir que yo creo que todos estos estudios van con una misma línea argumental en la que inicialmente Emparrec abrió digamos el camino, pero parece que todo va como encajando las piezas del puzzle, ¿no? Va encajando y sobre todo más a favor del tratamiento precoz, ¿no? con este tipo de fármacos que ya lo recomendaba la guía de insuficiencia cardíaca europea del año pasado, que parece que la gente dice, ¿cómo se atreven? ¿No? Un poco atrevida, porque realmente yo creo que rompió un poco la tónica de las guías anteriores que habían salido ese año, como que el Emparrec no existía, y las guías europeas sí dicen prevención, justamente esto, ¿no? Prevención de la insuficiencia cardíaca en estadios precoces, ¿no? Claro, lo que yo creo que pasa es que sí que tenemos que tener claro que no es solo para los pacientes con diabetes y insuficiencia cardíaca, sino que es el paciente diabético en general, cuando nos planteamos tratarlo con un antidiabético oral, independientemente que sea primero la metformina como primera línea, que es lo que de momento se mantiene en la guía, pero está claro que si tenemos pacientes con riesgo cardiovascular, o incluso si estos datos se van confirmando, incluso en pacientes que van a tener riesgo cardiovascular, porque lo van a tener, porque el paciente diabético siempre lo va a tener, esto va a ser el grupo de los SGLT2, y en concreto pagliflozina, van a ser fármacos que claramente van a estar de primerísima línea en el árbol de tratamiento, ¿no? Porque yo creo que esto, pues digamos, en un foro de cardiólogos hay pocas dudas ya que sería nuestro segundo fármaco casi, y primero asociado a la metformina en muchos casos, ¿no? Pero creo yo que este mensaje tiene que ir más allá de la cardiología, atención primaria y endocrinos, que el paciente diabético, como dices tú, desarrolla insuficiencia cardíaca casi seguro, con lo que yo creo que esto pues, nos enseña mucho, como dices tú, estos estudios enseñan mucho, ¿no? Que plantean hipótesis y todo, pero que yo creo que la evidencia es contundente en cuanto a que sabemos, que eso lo sabemos todos, que el paciente diabético tiene 5 veces más probabilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca, pero como que eso es una estadística y cuando los tratamos no nos acordamos, ¿no? Pero aquí se ve claramente que la desarrollan y que además los ISGLT2 la previenen, ¿no? Y luego otro aspecto creo que se ha comentado en el Congreso, y me gustaría que lo comentaras ahora, precisamente hablando de que, claro, cada vez estamos más convencidos de que este es un fármaco que deberíamos utilizar en pacientes con diabetes y obviamente con enfermedad cardiovascular, y probablemente incluso sin enfermedad cardiovascular, que será el paso que nos queda después del Dicler, pero realmente la sensación que hay es que además no hay tantos, a veces todavía los clínicos, y no solo los cardiólogos, sino los médicos de familia, incluso otros profesionales que atienden a los pacientes diabéticos, todavía no utilizan mucho estos fármacos, no solo además fármacos como los inhibidores SGLT2 que han demostrado reducción de eventos cardiovasculares tipo insuficiencia cardíaca, pero sino también los análogos de la GLP-1, ¿no? Que tenemos ahí el estudio LIDER y el estudio con semaglutide. Es decir, que yo creo que ahí parece que hay datos también de que realmente todavía estamos lejos de implementar estos resultados, ¿no? Sí, se presentó un Astra sobre lo que estás comentando,
comentando, que lo que quería era analizar era el grado de implementación de los análogos GLP-1 en pacientes con criterios líder. Y bueno, se estudia diferentes consultas de primaria, de endocrino y de cardiología, y se ve, como veis aquí en la diapositiva, que en principio solamente en un 5,5% de los casos los pacientes que tenían indicación de tomar en este caso liraglutida, que es el análogo GLP-1 que se evalúa en el líder, pues solamente un 5,5% de estos pacientes pues estaban tomándolo, ¿no? Y llama la atención que con los datos de la diapositiva siguiente, que es un estudio que no fue presentado en este American College, pero yo creo que sí viene a cuento un poco lo que estás diciendo, en que ya en septiembre del año pasado se presenta un estudio igual como el que he comentado, pero en vez de en pacientes con indicación de liraglutida de criterios líder, eran pacientes con criterios en PARREC, y se ve como en Estados Unidos estos pacientes que tenían criterios de uso de empagliflozina por enfermedad cardiovascular, etcétera, etcétera, pues solamente un 3% de estos pacientes se beneficiaban de estos fármacos, ¿no? Entonces está claro que yo creo que digamos, el uso, incluso en pacientes ya con indicación demostrada como en PARREC o como líder, pues estamos privando, de decirlo de alguna forma, del beneficio de estos fármacos a los pacientes, ¿no? Sí, aparte de un aspecto interesante de ese acta que comentas del líder, de los pacientes candidatos, ¿qué tal? Es que en concreto eran los endocrinos los que más utilizaron GLP-1, me parece que eran casi un 10%, los cardiólogos no llevan el 5% y los médicos de atención primaria un 2 y pico, que me parece un 5% muchísimo, porque son datos probablemente, estos son datos me parece que son de Estados Unidos, ¿no? Pero en España probablemente dudo mucho que haya un 5% de cardiólogos que estén utilizando análogos del GLP-1, que yo creo que es un campo en el que tendremos que poco a poco entrar, porque si es un tratamiento efectivo para la reducción de peso y además también produce reducciones de eventos que además son complementarios a lo que hacen los inhibidores de la SGLT2, vamos de cabeza a tratamientos combinados, ¿no? Y yo creo que el cardiólogo ahí también por lo menos tiene que tener conocimiento y en algunos casos concretos probablemente indicarlo, porque hay pacientes que por una razón u otra solo los ve el cardiólogo, ¿no? Entonces yo creo que es una terapia que también tenemos, una estrategia de educación que tendremos que hacer en que los cardiólogos nos impliquemos no solamente con el uso de fármacos orales, pero sino también con análogos de la GLP-1, además también parece que va a haber los orales, ¿no? ¿Tú qué piensas de los GLP-1 en este sentido, del papel del cardiólogo? Yo creo que estoy totalmente convencida de que el mecanismo va por otro lado, ¿no? Cuando ves el SUSTA, no ves el líder, las curvas se separan más lentamente, la reducción del endpoint primario fundamentalmente por eventos infarto, stroke, no como en el PARREC por insuficiencia cardíaca, y yo creo que realmente el mecanismo debe ser, se complementan. De hecho, lo hablé yo con Cristina Tejera, que hicimos la presentación del Duration cuando se presentó en el europeo el año pasado, y ellos, los endocrinos, sí tienen mucha fe por los mecanismos complementarios, y yo creo que, bueno, que es la vía futura fundamentalmente en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, ¿no? Yo creo que marca, digamos, ya un camino que hay mucho que recorrer. Ahora van a empezar a salir un montón de estudios, como dices tú, el CANVAS sale ahora ya en la ADA, el DICLER el año que viene, yo creo, finales del año que viene o principios del 2000, ¿no? Ya el 2018 es el año que viene, ¿no? Bueno, pues yo creo que tenemos mucho que ver, pero claramente tenemos ahora una oportunidad de dar un beneficio a los pacientes diabéticos que estuvimos muchos años sin darles un beneficio más allá del control glucémico, que obviamente es un beneficio, pero también aportarles obviamente disminución de eventos cardiovasculares y fundamentalmente disminución de mortalidad es importante, con lo que quizás llama todavía más la atención el poco grado de implementación con respecto a estos fármacos de los cardiólogos, incluso de endocrinos y de médicos de atención primaria, ¿no? Sí, porque es que es verdad que son resultados muy llamativos estos del registro, ¿eh? Porque ya lo eran los del EMPARREC, que nos sorprendieron favorablemente, pero que además se confirma en vida real, que sabemos siempre que son pacientes más complejos o de otro tipo de perfil, que están menos controlados. Realmente hay un camino apasionante ahí, ¿no? A mí lo que me ha gustado, Juanjo, es que han decidido presentar este estudio en un congreso de cardiología. O sea, que yo creo que ya es un paso de decir, bueno, hay que meter a los cardiólogos en esto. La diabetes es una enfermedad obviamente multidisciplinar, pero el hecho de que elijan un congreso de cardiología, yo creo que ya, digamos, abre el camino y nos da una señal de las cosas o están cambiando, o por lo menos hay conciencia de que tienen que cambiar, ¿no? Sí, porque yo recuerdo además el American College del año pasado, precisamente estuvimos buscando cosas de diabetes y no había absolutamente nada, y ya estaba publicado en PARREC, sí. Y estaba ya, digamos muy en boga el tratamiento con inhibidores de SGLT2, y sin embargo American College no tenía nada, que es un congreso muy clínico, y sin embargo este año, como tú bien dices, ya ha habido impacto, incluso creo que ha habido en la revista del congreso, y ha habido, es decir, que había incluso un posicionamiento un poco de American College en que la diabetes es algo que los cardiólogos debemos de intentar aprender a manejar. De hecho, ¿no? yo he traído esta diapositiva, que bueno,
bueno, en principio es perdonar la calidad, pero bueno, la recorté del periódico del Congreso en el que bueno, se habla un poco de la inversión, de la apuesta del American College en formación de diabetes para cardiólogos, bueno, un poco porque bueno, se reconoce el impacto que tiene la diabetes en el enfermo, con enfermedad cardiovascular y sobre todo el beneficio de tratarlo con fármacos que debemos conocer los cardiólogos, porque al final son nuestros pacientes, ¿no? Entonces, bueno, ellos hablaban de un programa de formación, hablan también un poco de lo que estamos comentando, del impacto que tiene todos estos estudios y de que debemos como cardiólogos, como sociedades científicas, implicarnos un poco más en la formación de los cardiólogos, de los miembros de nuestras sociedades en este respecto, sí. Pues bueno, yo creo que desde la Sociedad Española de Cardiología y del Grupo de Trabajo de Diabetes no va a quedar, porque precisamente yo creo que estamos bastante concienciados y cada vez más estamos trabajando en la formación y en que el cardiólogo se responsabilice, además de la que tú eres muy responsable. Y solo, bueno, agradecerte que estuvieras hoy aquí para comentarnos estas novedades y solo quiero agradecerles su presencia y por habernos escuchado esta tarde y desearles un buen día. Muchas gracias desde la Casa del Corazón.